lámpagos, realmente se inundaron diferentes importantes arterias de nuestra ciudad, ya sabe usted que se trastoca todo, semáforos, las vías, López Mateos, no se diga, y bueno, la naturaleza no conforme con la tormenta de la tarde, por la madrugada nuevamente viene una tormenta muy fuerte, vaya que estamos entormentados en México. No es gratuito que ayer un ministro en una liturgia dijo, México necesita un exorcismo, pero de todo el país, decía, un gran exorcismo, con mucho sentido del humor, pues sí, ciertamente. Y bueno, cuando menos yo quiero felicitar a los que aman el fútbol. Yo no sé mucho de fútbol, pero ayer me contagiaron quienes estaban viendo Costa Rica-México. Y bueno, un partido ya a estos niveles, y México, cuando menos en el segundo tiempo, jugó bastante bien. Y nunca pudo definir ese gol durante el partido, pero ya en tiempos extras y en la penal, le dieron una penal en el último minuto y México ganó. La verdad es que sí merecía ganar. Y bueno, es una pequeña alegría para quienes aman el fútbol, estarán comentándolo sin duda, pero nosotros en su programa Las 9 con usted continuamos con esta serie de programas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con la representación simbólica de nuestros, de la forma de mirar, de vivir del mexicano. Y bueno, hoy me da mucho gusto recibir en nuestro programa al doctor Juan Toscano García de Quevedo, que ya está con nosotros, que además acaba de presentar un libro, mire usted nada más, que vamos a rifar hoy 3 de estos libros, México, Filipinas, desde Barra de Navidad. Me da mucho gusto recibir a Samuel Gómez Luna, ahora en su carácter de editor de este libro, gracias, por parte de la Secretaría de Cultura, México, Filipinas, desde Barra de Navidad. Bienvenidos ambos. Juan, buenos días. Samuel, Yolanda, muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Pues, ¿qué me cuentan de pues este mira, fin de Yolanda, semana? Fue un fin de semana muy tapatío. Sí, ¿verdad? Muy tapatío porque volvimos a recordar aquellas tormentas que platicaban los que escribían sobre Guadalajara, todavía en 1950, y que a mí me tocó verlas cuando la ciudad se inundaba, cuando era una ciudad de calles angostas y que las alcantarillas de entonces no daban abasto para asimilar todo el agua de esas tormentas maravillosas del Valle de Atemajac, y pues así lo vimos ayer. Sí, tampoco dieron abasto los Tampoco dieron abasto. Bueno. Pero ya sabemos que en Guadalajara llueve con furia bíblica. Sí, a pesar de que Guadalajara ya se ha extendido y se comió todo el valle, por las tormentas no se van, ¿eh? O sea, hace más de 50 años seguimos tenemos con los mismos problemas de las calles. Imagínate nada más que tenemos una imagen de gran devoción entre la ciudadanía de Guadalajara, que es la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, la cual es patrona precisamente desde el finales del siglo XVIII, principios del XIX, es patrona contra estas tormentas, rayos y tempestades. Y centellas. Y seguimos igual. Confío en que cuando menos pues se eleve el nivel del agua de Chapala. Bueno, Chapala, por lo que los medios han estado comentando, ha estado subiendo. Sí, recuperándose. Recuperándose muy bien. Lamentablemente, en cuanto termine el temporal, no lo vamos a volver a acabar. Y no tanto ese problema, sino la contaminación. Sí, deja la contaminación. Chapala tiene espacio para limpiarse solo, pero ¿por qué ahora que se llene vamos a volverle a sacar agua? Y no somos capaces de buscar otras opciones en un valle que tiene agua. Claro. Yo te invitaría a que un día te bajes en la cajita de agua que está allí en la confluencia de Lerdo de Tejada, donde empieza Lerdo de Tejada, para que vean la cantidad de agua que todavía llega de los Colomos, y que se usa en pipas para regar. Guadalajara tiene agua, nada más que no sabemos cuidarla. Pero bueno. Y gracias a estas tormentas, imagínate si tuviésemos un sistema como lo tienen otros países de recuperación del agua. De agua, claro. Nunca tendríamos problemas. Pero realmente. Parece que hay proyectos Ojalá. de las nuevas autoridades que van a entrar de buscar cómo recuperar esa agua. Muy bien. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy, el tema al que dedicaremos nuestro programa, México, Filipinas, desde Barra de Navidad. Usted recordará que la semana pasada Samuel Gómez Luna vino a invitarnos a la presentación de este libro, México, Filipinas. Y bueno, hoy empezamos por felicitar al doctor Miguel Toscano García de Quevedo, Juan Miguel Toscano García de Quevedo, que está hoy con nosotros y que da a luz, su siguiente libro. Pues esto es gracias a Samuel, precisamente, que nos hace el favor de acompañarnos, quien dice maestro Samuel, es el director de publicaciones y ediciones de la Secretaría de Cultura, y está haciendo un trabajo
dentro de sus pocos recursos. Maravilloso. Raquíticos presupuestos, muy buen trabajo, ha editado en una serie de obras muy interesantes, en unas ediciones muy finas, que son más parece que fueran más para bibliómanos y bibliófilos, pero maravillosas ediciones de obras. Bonitas. Por ejemplo, acaba de sacar de Basilio Vadillo El Anillo del Encomendero, que no existía, nunca se había editado. Existía el manuscrito en manos de la familia y ahora él ya lo ha sacado a la luz. Sacó hace un poco de tiempo la primera edición, no la primera edición, sino el manuscrito de la obra de Juan José Arriola de la Feria, que también es un manuscrito que no conocíamos y también lo recuperó y lo sacó en una edición muy, muy bella, que también ya ha tenido un gran éxito. Y ahora recientemente presentó el de Basilio Vadillo para nuestros radioescuchas, y personaje que llegó a ser incluso gobernador del estado en la época de la Revolución, y de algún día platicaremos de él. Pero mira, hoy quiero aprovechar esta fecha porque nuestro siguiente programa, el programa correspondiente al al mes de agosto, no va a ser después del día 9. Y este día 9, igual que el año pasado, el 21 de noviembre, pues para las autoridades va a pasar absolutamente desapercibido, y quizá también para muchas personas del público que no lo saben, pero que hoy lo van a saber. El próximo 9 de agosto estaremos cumpliendo 450 años de que inició ya formalmente lo que entendemos hoy como la globalización. ¿Por qué digo que la globalización? Porque ese día arribó a Barra de Navidad el 9 de agosto de 1565, los dos barquitos que habían finalmente encontrado la ruta de regreso de Filipinas a América, sin tener que, para ir a Europa, darle toda la vuelta al mundo. Y eso es lo que habla un poquito este libro, que hoy, es un libro de escasos, que son 50 páginas, pero creo que, como dijo uno de los presentadores, un pequeño gran libro, porque lo que yo sostengo en el libro es precisamente el refutar una serie de errores intencionales que se han estado repitiendo a lo largo de muchos años por las autoridades centrales, ese centralismo tan apabullante que tenemos en este país. Y este libro nos va a platicar precisamente, antes de darle la palabra a ustedes, cómo el 21 de noviembre de 1564, de Barra de Navidad, después de 13 casi 4 meses de trabajo, en la Lagunita se hicieron los barquitos, y digo en hitos, aunque me molestan mucho los diminutivos, porque es muy de nosotros los diminutivos, muy tapatío, pero digo barquitos para que les entiendan mis queridos radioescuchas y que nos están viendo también, que eran verdaderamente con hitos. Eran unos barquitos que se hicieron precisamente, y ahí lo platico en el libro, con maderas de nuestra zona, con los recursos de nuestra zona. Entonces Barra de Navidad pertenecía a la gobernación de la Nueva Galicia, y de ahí salieron a alta mar, pasando por la Barra, tratando de llegar, y llegaron a Filipinas. Y eso es lo que platicamos en este libro, porque a pesar de que lo he insistido, y lo ha insistido la Sociedad de Geografía y Estadística desde 1969, Yolanda y Samuel, todavía se sigue diciendo que el viaje salió de Acapulco cuando Acapulco ni siquiera existía. Claro que no.
Pues ahí está nuestra participación de hoy. México, Filipinas desde Barra de Navidad. Marquen nuestros teléfonos para que se pueda llevar uno de estos 3 ejemplares que estamos rifando. El teléfono es el 3030-5350. Le doy las gracias a Ángeles Rodríguez en la producción general, a Víctor Hugo Barbosa y Claudia Fernández apoyando tras el cristal, nuestros compañeros del equipo. Hoy nuestra compañera Irlanda estará atendiendo el teléfono y entrando a comentarlo, así que marque 3030-5350 para que hoy participe con nosotros y se puede llevar este libro México, Filipinas desde Barra de Navidad, rompiendo presupuestos y errores una y otra vez repetidos, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, amante de la historia especialmente de esta región, ¿no? Pues fíjate que sí, porque yo me gustaría mucho preguntarle a nuestro auditorio, que yo creo que todos lo conocemos, si conocen un pueblecito que se llama Venta del Astillero. Venta del Astillero, ¿te acuerdas que está en las goteras ya de Guadalajara? Así es. ¿Y se han preguntado alguna vez por qué se llama el astillero cuando está tan lejos del mar? Sí. Porque astillero es donde se fabrican barcos. Sí. Bueno, pues precisamente en este libro platicamos cómo las crónicas auténticas del siglo XVI nos dicen cómo la madera se llevaba desde Ameca, pasando por Venta del Astillero. O sea, en el astillero se preparaba la madera y de ahí a lomo de mula o cargada por los mismos muchachos criollos de esta zona, se iban hasta la Barra de Navidad. Híjole. Para fabricar precisamente estos barcos. Amigos nuestros, vamos al primer corte del programa. Interesante, ¿verdad? Todo esto que nos comparte el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo y hoy también Samuel Gómez Luna con nosotros. Quédese en esta mañana sabrosa, cafetera, o un cafecito sabroso, un tecito de ¿qué? De hierbabuena, rico. Bueno, volvemos en un momento para seguir conversando en su programa A las 9 con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos hablando de este trabajo, México, Filipinas desde Barra de Navidad, hoy con la presencia del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo y Samuel Gómez Luna, el editor de este libro, y rifando 3 ejemplares para los amigos del público. 3030-5350 es el teléfono. Paso el micrófono a Samuel que nos hable de la edición de este libro. Samuel, por favor. Muchísimas gracias, Yolanda. Pues la verdad de las cosas es que existe un compromiso y no solamente por la benemérita sociedad, sino creo que de todos los jaliscienses que tenemos que defender la gran conquista de la Nueva Galicia, doctor, que fue la salida propiamente de la Barra de la Navidad hacia las Filipinas. Y lo mejor del caso es que el doctor Toscano, con documentos en mano, pues nos da pruebas fehacientes de que efectivamente parten estos jóvenes neogalaicos, doctor, que tuvieron que haber sido muchachos muy jóvenes que se iban. A mí lo que me causa mucho conflicto y emoción, Yolanda, es que eran muchachos que se iban a enfrentar, mejor dicho, a monstruos, a leviatanes, a estas sirenas. Sirenas, el museo feitas, todavía diría estaba. Cristóbal Colón en su diario. Feitas, pero sirenas. Sí, y además los océanos estaban poblados de estos seres míticos. No teníamos certeza de qué se iban a enfrentar. No, para nada, absolutamente. Hay que recordar que el único viaje por el que había llegado a Filipinas pues era la pasada de Magallanes y del Cano. Sí. Desde entonces, bueno, habían dado el nombre de ese archipiélago de las Molucas, de Filipinas, en honor a Felipe II. Sí. Bueno, habían regresado. Las Molucas, platícanos un poco de este nombre. Lo que pasa es que en el gran viaje de Magallanes-el Cano, porque hay que reconocerlo, se encuentran de todo el mundo, de todo el mundo. Se encuentran estos archipiélagos asiáticos, desde luego ya poblados, pero para ellos era la gran novedad. Significaban 2 cosas. Primero, estaban llegando al Asia profunda, aquella Asia que escuchaban solamente por las leyendas de Marco Polo, que desde el siglo XIII no habían vuelto a tomar contacto con ellas porque en el XIV se les cierran las puertas con los turcos y no vuelven a tener más contacto con Asia que el que escuchaban de algún que otro navegante árabe. Entonces para ellos era fantástico. Esos mares, como dice Samuel, muy bien dicho, poblados de monstruos míticos, algunos no tan míticos, ¿verdad? Algunos ya sabemos que sí existen,
pero esos leviatanes, por ejemplo, que destruían los barcos apretándolos con los tentáculos, esas sirenas de las cuales recordaban el mito de Odiseo, de que te engatusaban y te quedabas ahí y ahí morías, te seducían. En fin, todos esos monstruos mitológicos y esa imaginación desbordada generada de la literatura medieval, pues es la que llevaban los muchachos en la cabeza. No que lo hubieran leído, que la habían escuchado. Y como dice Samuel, estos muchachos criollos novogalaicos de aquí, de nuestra zona, de la zona de Ameca, de la zona de Amatitán, de la zona de Sayula, de la zona ya entonces de la zona de Magdalena, son los muchachos que se van de voluntarios a embarcarse en estos pequeños barquichuelos. A sabe Dios qué aventura. A sabe Dios qué aventura para llegar a Filipinas. Inclusive muchos de ellos con la misma mentalidad que llevaba el jefe de la encomienda de Felipe II, que era don Miguel López de Legazpi, de que no iban a regresar. Inclusive don Miguel López de Legazpi, lo digo ahí en el libro, se lleva a lo que le quedaba de familia, entre ellos al nieto, que era su adoración, sabiendo que él iba a Filipinas, pero ya no iba a regresar, ya no digo España, ni siquiera América. ¿Por qué? Pues porque, pues a ver si llegaban. Entonces, este viaje maravilloso, que el año pasado cumplíamos 450 años, y que nuestra Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, desde el año del 69, ha estado realizando periódicamente, casi un año sí, y otro también, aunque algunos no, ha estado realizando en barra seminarios de 2 días, trayendo investigadores de todas partes, incluso de Filipinas. Gracias a la sociedad se levantó el monumento que está en la plaza, el memorial, el que recuerda la quilla de un barco. Gracias a la sociedad se puso en la barra de Navidad el monumento a López de Legazpi y a Fray Andrés de Urdaneta, que es el que iba de piloto, como el que iba manejando los barcos. Pero aún con todo esto que hemos hecho desde hace ya tantísimos años, y que el año pasado se volvió a repetir, y que Samuel precisamente me hizo el favor de leer este trabajo lo preparé para que se presentara en ese simposio, y lamentablemente yo no pude asistir, pero mi querido amigo, pariente y sobrino Samuel, van a decir que qué nepotismo, ¿verdad? Yo no sabía todo eso, ¿eh? Todo eso, ¿verdad? Fuertes pero como, declaraciones. Oye, sí. Pero como decía López Portillo, el orgullo del nepotismo. El maestro Samuel Gómez Luna, sin lugar a duda, uno de los jóvenes, si no el joven más culto que tiene en este momento Jalisco, me hizo el favor de leerlo en ese simposio, que incluso creo que estuvo el secretario de Turismo, ¿verdad? Así es, no solamente el secretario de Turismo, sino que fue también el secretario, llegó el embajador de las Filipinas aquí en México, porque dijo que no solamente es el gran suceso marítimo, sino que además nos va a abrir las puertas del mundo. Y algo que me pareció interesantísimo, doctor, es cómo también esta cosmovisión de los productos venidos de la China. Claro. O sea, todo el genérico de lo asiático venía de la China, lo cual era algo sumamente asombroso por los 5 tigres dormidos que en ese momento decidieron despertar. Decidieron despertar. Simplemente fíjense hasta dónde ha llegado el impacto. Voy a mencionar dos cosas que se comentaron el día de la presentación del libro. La primera de ellas, aquella famosa canción que escuchamos en la verbena de la Paloma, aquella opereta, bueno, no es opereta, es zarzuela, o en aquella época decían acto lírico, aquella zarzuela española que le canta Julián a la novia, ¿dónde vas con mantón de Manila? Pues Manila es la capital de Filipinas. Es decir, eran aquellos mantones de seda que traídos desde Filipinas, vía Barra de Navidad primero, Acapulco mucho después, se trasladaban a Veracruz y que de Veracruz se iban a Europa. Fíjate lo importante de lo que es la verdadera globalización. Es decir, desde Barra de Navidad se abrió el comercio Asia, América, América, Europa, y luego de regreso, Europa mandaba productos a América, América generaba sus propios productos y los mandaba
al Asia. Pues no hay, creo que vestido más típico español que el mantón de Sevilla y una peineta de carey. Una peineta de carey. Indumentaria que adopta Veracruz. Indumentaria que adopta Veracruz, pero indumentaria que viene, las peinetas labradas de carey, Sí, de Manila, sí. los mantones de Manila, los cristos de marfil La que talla de vemos marfil, ahora sí. de Manila, pero además algo muy interesante, fíjate, ¿qué se va de México? ¿Qué se va de México? Por ejemplo, comentaba el ingeniero Raúl López, actual vicepresidente de la sociedad y un conocedor profundísimo de la flora de Nueva Galicia y de Jalisco, nos decía allí a la hora de preguntas y respuestas que él quería señalar que uno de los elementos que se siguen usando en Filipinas es la flor de Nochebuena. La flor de Nochebuena es 100%. Bueno, Malamente yo llamada. no le digo así. Prefiero decirle la flor de Nochebuena. La flor de 400 pétalos. Y resulta que esa flor, pues es originaria, Sí. es silvestre de nuestra región. De aquí se va al centro del país y del centro se expande. Y esa se la llevaron los muchachos para allá en esos barquitos donde llevaban pequeñas sementeras con las semillitas de esta región para culturizar, digamos, botánicamente, unas Filipinas que no sabían cómo era. Y además, doctor, ideológicamente, en el tagalo y el chabacano, que de alguna forma van a tener la presencia viva de nuestro idioma Pues español. claro, el tagalo tiene muchísimos términos, simplemente banqueta. Pues mexicanos. Mexicanos. Más que españoles, son Pues sí. mexicanos. La Y maleza, zacate. Allá, por ejemplo, nosotros decimos aquí la maleza, ellos dicen zacate, y ahora Zacate. aquí en Guadalajara se dice zacate. Eso es precisamente tagalo. Y como eso, Yolanda, hay una cantidad inmensa de elementos de culturización, de transculturización, porque Filipinas va a ser el puerto a donde van a llegar todos los productos de Asia para trasladarse con nosotros. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa es que se reconozca que fue en Barra de Navidad donde se preparan estos barcos, pequeños barcos, 4 barcos y una lanchilla de auxilio que se van a ir a las Filipinas. Y te decía al principio del programa, esto fue el 21 de noviembre de 1564. Bueno, pues ya se fueron, pero ahora el asunto era ¿Cómo regresar? ¿Cómo regresar? Y entonces, precisamente con autorización del gobernador Miguel López de Legazpi, y ahí lo digo en un capítulo, el fraile Andrés de Urdaneta, quien había ido de marinero con Magallanes y con Juan Sebastián del Cano, que había aprendido mucho de navegación, le pide autorización al gobernador para buscar las corrientes marítimas que lo lleven de regreso a América. No que tengan que volver a dar toda la vuelta al mundo, bajando por la India, pasando por el África, para volver al Cabo de Buena Esperanza, para volver a llegar allá arriba. Entonces él, con un barquito y medio, y digo medio porque el otro es chiquitito, se viene buscando precisamente lo que llamamos el tornaviaje, del cual hablaré en cuanto pasemos. Que estaríamos cumpliendo el 9 de agosto 450 años del tornaviaje. Después de este corte seguimos abundando en este tema. Quédese con nosotros y le recuerdo el teléfono 3030-5350. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos hablando de México, Filipinas, desde Barra de Navidad. Yo le compartía al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo la primera parte de un soneto que dice así: hay mujeres con vocación de viento que al morir se convierten en palmeras, mujeres que ahora son solo quimeras con voz de tempestad y de lamento. Es la primera cuarteta. Pero la pregunta es, las palmeras, hermosísimas palmeras, pues fueron traídas de Filipinas, ¿o no, doctor? Así es, correcto. Cuénteme usted, A ver, cuénteme primero de esto. dime de quién es ese soneto. Bueno, es de su servidora. Eso. Aparece Muy en bien. uno de mis libros. Efectivamente, fíjate que dentro del viaje, así como estamos hablando de que de aquí se fueron la Nochebuena y muchos productos más, también de allá vinieron.
Hay un documento que se encuentra aquel famoso investigador que ya murió, colimense, por cierto, Sevilla del Río, que él publica, donde haciendo un interrogatorio a los ancianos de Colima en aquellos tiempos pertenecía a la Nueva Galicia, uno de ellos, que se llama Francisco Toscano Gorjón, del cual debo decir me viene precisamente la línea, es el primer toscano que llega a la fundación de Colima, junto con Juan Fernández de Híjar. Él dice que él recuerda perfectamente en el interrogatorio que le están haciendo cómo Álvaro de Mendaña trae los primeros cocotales a Colima. O sea, trae los cocos, maravilla. Trae cocos a Colima. Trae cocos que siembran en Colima. Ajá. Y que todos ellos empiezan a sembrarlos porque salen esas palmeras maravillosas que tú mencionas, pero que además esas palmeras le dieron a Colima en aquella época, en el siglo XVI y principios del XVII, una razón de ser. Es decir, ¿qué significaba para ellos la palmera? La subsistencia. Mira, de la palmera hicieron madera. Las mejores tablas hermosísimas son de madera de palma. Sí. El coco les dio absolutamente para todo, les servía como alimento, les servía como medicina. Sí. Lo fermentaron y luego lo destilaron e hicieron vino de coco. Sí. De tal manera, aceite, Samuel y Yolanda y Samuel, que hay un momento en que los comerciantes españoles absurdos, con ese centralismo que nos viene desde el siglo XVI, que también lo publicó don Carlos Pizano, ¿no? No, Fernando, se me fue ahorita el nombre, del Río, publicó el documento donde dejaron de vender el vino, el mal vino español que traían en aquellos tiempos, que duraba 3 meses en el barco, por la travesía. Imagínate lo que llegaba, dejaron de venderlo en la zona de Colima. Entonces le sacan a Felipe II, otro rey absurdo, que no tenía ni idea de lo que era América, le sacan un documento mediante el cual ordena Felipe II que todos los cocotales de Colima sean talados y destruidos, como lo hizo precisamente con las vides de América. Hay un documento similar donde ordena que se talen y se quemen todas las vides, la vitis que se había sembrado en América y que había florecido maravillosamente en esta tierra nueva, y que nada más se queden unas cuantas en los conventos para producir el vino de consagrar. Entonces el gobernador, que se me va ahorita el nombre, el gobernador de Nueva Galicia, al recibir esa orden real, dice, bueno, pues yo no me voy a animar a ir con los señores de Colima a decirles. Entonces la agarra, toma la ley, les dice, miren señores de Colima, ya está ley, ya se las enseñé, y la guarda en su cajón. Claro. Gracias a esa madurez de este gobernante, que ya la próxima vez diré su nombre, porque ahorita se me escapan tantos nombres, se respetaron los cocotales, pero venía la orden para terminar con los cocotales de Colima, que por cierto no los estén talando como lo vi, como lo sé que lo están haciendo ahora. Los cocotales son vida, son la vida de Colima. Patrimonio. Son patrimonio inmaterial, del cual hablaré precisamente en el próximo programa, del patrimonio inmaterial. Queridos amigos y amigas que nos escuchan, el patrimonio no solamente son los edificios, quizá el patrimonio más rico es el inmaterial, que es la cultura, que son los modismos, que son esos elementos que para nosotros parecen simple y sencillamente de todos los días, pero que forman nuestro patrimonio. Claro. En Colima están talando los cocotales. Es una pena. Cuando uno va conduciendo, vas llegando a Manzanillo, das esa vuelta, ese giro, en esa curva maravillosa que sientes que das la curva y que entras al paraíso, y vienen las palmeras, los cocotales maravillosas. Y sí,
a mí me da mucha risa cuando hay películas sobre el descubrimiento de América, que ves la playa llena de las palmeras. Esas no existían. Claro que no. Esas no existían. Había un tipo de palmera pequeñito diferente, pero esos cocotales espléndidos, que la palmera que se hiergue y se levanta con su cabellera al viento, es maravillosa. Esos cocotales llegaron alrededor ¿De más Filipinas? o menos, sí, de Filipinas, desde luego, alrededor de 1570, más o menos, cuando Mendaña baja con sus naves allí en la barra. ¿Qué le parece? Pues Pues sí, nada más. hagamos votos porque por gobernantes inteligentes, Pues sí, mira, por mientras- empresarios mientras que estuvieron no pasen a cuchillo don la Felipe, riqueza. Del Río, mientras estuvo los gobernadores y los descendientes del historiador de la Madrid, se respetó Sí, todo eso. sí. Cuando estuvo la primera gobernadora, hizo hasta Griselda una Álvarez. feria del coco. No Sí. deben destruirlo, es parte de su patrimonio Así es. inmaterial. No es más que miopía pensar que, no sé, un empresario, un industrial, un Sí. político, de inmediato ve cierto bien en ello, pero el bien mayor se pierde. Sí. Esto es cuestión de inteligencia. No puedes destruir eso. No, ni debes, por supuesto. Y bueno, pues todo eso es lo que platicamos en este libro que gracias a Muy Samuel bien. precisamente ve la luz, y él me hizo también el favor de presentarlo en la Sociedad de Geografía. Oiga, doctor, uno de los personajes que a mí me llaman muchísimo la atención y que siento un especial cariño es sobre Urdaneta. Sí. Usualmente pensamos siempre en las armas por Legazpi. Sí. Urdaneta no solamente fue quien apoyó este viaje. ¿Qué nos puede hablar de él? Mira, en primer lugar, Urdaneta es un personaje realmente fantástico. Él se va de marino en la excursión de Magallanes Elcano para darle la vuelta al mundo. Es de los poquísimos sobrevivientes, porque acuérdense que aquella expedición gigantesca que salió con varias naves y cientos de marineros, solamente regresó una y unos cuantos marineros que sobrevivieron a la travesía. Ahí va él. Él es un gran navegante. Sí. Posteriormente continúa en sus navegaciones por América, sufre un accidente, se quema en un incendio de un barco y se retira de la vida, se va de fraile agustino, se mete de fraile agustino, profesa de fraile agustino, y cuando Felipe II toma la decisión de que se haga este viaje a Filipinas, eso se decidió en la corte, y ahí lo digo, no se decidió No, aquí. claro que no. Siempre han dicho los de Acapulco, es que aquí se planeó. No se planeó aquí. Lo ordenó Felipe II. Ni el centralismo del DF. No, bueno, impresionante. Menos aún. Claro. Lo ordenó Felipe II y él es quien escoge y dice, va a ir de capitán de la expedición López de Legazpi. Y se le decía piloto, y de piloto el fraile Andrés de Urdaneta. Así Vamos. que vayan al convento, La ciencia. lo sacan del convento Y y se le lo dicen traen. que se va el señor con todo su... Sí, exactamente, él sí era un geógrafo. Sí, lo va con la Con ciencia. toda la ciencia que este hombre tenía y la experiencia, lo sacan del convento y lo ponen al frente de la expedición como De la piloto nao. de las naos que van para allá. Y es él el que va a encontrarse, Samuel, tú lo mencionaste muy claramente el día de la presentación, el que va subiendo un poco hacia el norte de las Filipinas, logra encontrar La ruta negra. la ruta negra La o marea la negra. corriente Sí. negra, que así se llama, Sí. que es la calle por donde, por medio del mar, va a regresar a la barra de la Navidad. No podemos olvidar, y ya lo has mencionado en varias ocasiones, este rey, este monarca Felipe II, es precisamente por él por quien se nombran Filipinas. Así es, efectivamente. Hay que decirlo. Sí, porque cuando él era príncipe, es cuando se descubren las Molucas y le ponen Filipinas en su Filipinas. honor. Debo decirles también que Urdaneta, posteriormente, es el que propone la creación de Acapulco. Ujú. Cuando vio que Acapulco quedaba más cerca De la capital, de la vamos, capital, claro. y volvemos a la capital, pero bueno, de cualquier manera no se le puede quitar el mérito de haber sido él el que se encuentra esa corriente, porque quizá nuestros amigas y amigos que nos escuchan no saben que en el mar no puedes meterte por donde quieres. Hay corrientes, o sea, hay carreteras, Sí. hay caminos. Ahora, no podemos olvidar también lo rudimentario de los instrumentos de navegación Claro, de entonces, el sí. sextante y El todo astrolabio, esto. El sí. astrolabio, sí. Y conocer el cielo, guiarse por las estrellas. Sí.
Sí, sí, sí. Porque acuérdense que ellos también navegaban en la noche. Sí. Esa es la gracia de de Fray Andrés de Urdaneta, Samuel, que es el gran navegante, descubridor del tornaviaje y aperturador de la globalización, Además, como decías tú. Además tenemos un conflicto con el centralismo. Hasta la fecha seguimos siendo cuates de provincia, ¿verdad? Todavía. Entonces, hasta la fecha, ¿verdad? Seguimos Sí. siendo. Entonces, doctor, con este viaje no solamente fue de una transculturalización, sino que nos va a permitir entender el suceso. Ahora viene una pregunta que creo que vale la pena. ¿De dónde obtuvo la información o los nuevos documentos para demostrar que efectivamente fue de la Barra de la Navidad donde empieza esta gran odisea? Mira, hay varios documentos citados por el don Carlos Pizano y Saucedo, que fue quien inició allá por los 65 estas investigaciones. Que le costó inclusive hasta Le el costó, ostracismo, ¿verdad? Sí, claro, porque fíjate que los colimenses, él era de Colima, Así es. decían que el viaje había salido de Santiago, de la Gran Bahía de Santiago, y él demostró que no, con documentos que habían salido de la Barra de la Navidad. En ese momento los colimenses dejaron de hablarle. ¿Le costó el destierro? Gracias a eso se vino a hacer un gran trabajo de cultura, don Sí. Carlos Pizano, aquí en Jalisco, pues bajo los gobiernos de Gil Preciado, de don Francisco Medina Asensio, que Sí, fue tan una amigo de él. gran labor. Hizo una gran labor. Una gran labor. Revivió la Sociedad de Geografía y Estadística Así junto es. con mi padre, que había sido, era de los poquitos socios que quedaban. En fin, hizo un gran trabajo. Y luego ¿Y luego? me espero al corte. Te esperas al corte. Vamos a ir al corte en este momento, claro que sí. Carlos Pizano y Salcedo, por cierto, padrino de mi generación de licenciatura en Ciencias de la No me Comunicación. digas. Sí, Ah. corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos en este programa hablando del libro México, Filipinas desde Barra de Navidad, no desde Acapulco, no desde Santiago, desde Barra de Navidad. Se integra al equipo Irlanda Tostado, ella es egresada ya del Diplomado en Periodismo Cultural. Por cierto, se entregarán los diplomas a los alumnos en el marco de la entrega de la medalla que ofrece Seminario de Cultura el próximo lunes 3 de agosto. Ya le informaremos para que acuda. Irlanda con llamadas del público y comentarios. Irlanda, adelante, buenos días. Muy buenos días, Yolanda, buenos días a nuestros invitados. Pues hemos recibido muchas llamadas, déjame comentarte, la gente está bastante interesada en el tema que se está tratando el día de hoy en el programa. Por ejemplo, se comunicó con nosotros Conchita Melchor, quien dice que el programa ha sido muy interesante y manda saludos a los invitados. De la misma manera, Jesús Ortiz, de la Colonia Calera, también felicita al doctor Toscano y también a Samuel Gómez Luna. Muchas gracias. Mireya Fernández nos llama de la carretera Chapala, iba en su auto y ella nos dice que quiere participar en la rifa y que le parece muy interesante que en esos tiempos se rompa un paradigma en la historia. Y bueno, también María Navarro de la Colonia Monraz nos comenta que ella recuerda que en la región costera de Autlán siempre escucharon desde pequeños que desde Barra de Navidad había salido esta embarcación y le parece muy interesante pues que quede registrado en un libro esta información. Y de la misma manera Marilu López nos dice que es un agasajo escuchar al doctor Toscano, participa en la rifa, al igual que Carlos Gómez Luna del Fraccionamiento Revolución, Marcela Robles de la Colonia Oblatos, saluda a Yolanda, a los invitados, Gracias. participa en la rifa. Nos preguntan que si pueden conseguir este libro en caso de que no se lo saquen, ¿dónde se encuentra disponible? Sí, Para claro que sí, ahora la diremos. librería Mariano Azuela, ahí se encuentra, que está en el Convento del Carmen, Avenida Juárez. Perfecto. Y bueno, también se comunicó Carlos Pegueros Ibarra de Paseos del Sol, participa en la rifa y comenta que está muy interesado en el programa. Al igual que Irma Manzanares, nos habla de la Colonia Atlas, felicita a los invitados y dice que le gusta mucho escuchar al doctor Toscano, que ha seguido de cerca su obra y que le gusta bastante. Muchas gracias. Al igual, Víctor Carrillo de la Colonia Americana participa para la rifa, también Juan Robles de Jardines de la Paz. Esther Rodríguez de Santa Cecilia también quiere felicitar al doctor Juan Toscano y a Samuel Gómez Luna y dice que aprende mucho cuando los escucha. Muchas gracias. Cristina Castro de Atemajac del Valle nos comenta que está muy interesante en el programa, participa en la rifa, al igual que Marcela Sagún de Residencial San Elías y Adriana Bautista, que también manda felicitaciones a los invitados el día de hoy. Muchas Bueno, pues, gracias, muchas Irlanda. gracias. Muchas ¿Qué gracias, te Irlanda. parece? Muy Muchas ágil, llamadas Irlanda. y yo había dicho que íbamos a rifar 3 libros, pero ante tal cantidad de llamadas, pues pongo uno más. 4 libros. ¡Qué Para bárbaro, Muy bien. doctor! Para que ¡Qué esos detalle! 4 libros Sorprendiendo a la audiencia siempre, el doctor. Muy bien, muy bien. se vayan Gracias, Irlanda. a manos de personas Interesadas. que les interesa. Yo soy de la opinión de que los libros se imprimen,
se escriben primero y se imprimen después para que circulen, no para que se queden guardados en las bodegas ni en sitios que no se pueden repartir. Así es, Claro. de que adelante. Y pues ya el licenciado Samuel Gómez Luna, el maestro Samuel Gómez Luna, nos dijo que se pueden conseguir allí en la librería Mariano Azuela. Mariano Azuela de la Secretaría de Cultura, Así es. en el ex convento del Carmen. Y pues yo tengo ahí esos 4 que pongo a la disposición para que se vayan a manos de gentes que les interesen. Muchas en gracias, la Juan. rifa. Muchas gracias, Juan. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Me parece que será conveniente. ¿Quieres tomar 4 papeletas, por favor, Juan? ¿Estabas No, leyendo una más? que lo haga Samuel. y tú. Samuel, Bueno. a ver, Samuel. Porque 4 yo soy papeletas. parte Para que yo vean soy que no parte hay, interesada. no hay chanchullo, yo A saco ver. 2, Yolanda, ¿te parece? Bien, y 2 Irlanda. Bueno, A muy ver, bien. Irlanda. A ver, Vamos Irlanda. a ver quiénes son los afortunados. Marcela Robles, Esther Rodríguez, Conchita Melchor y Ernesto Ibarra. Repito, Ernesto Ibarra, Conchita Melchor, Esther Rodríguez y Marcela Robles tienen su libro. Pueden pasar a partir de ese momento aquí a su casa de C7 en Rojas González, 155, esquina con Avenida México, para que se lleven este libro. Y si no, pueden conseguirlo ahí en la biblioteca primero de Seminario de Geografía y Estadística, que Sí, debe desde estar luego ahí hay. en Chapalita, y también en la librería Mariano Azuela, que confiemos en que esté abierta, ¿verdad? Sí, claro que sí, Samuel. Yolanda. ¿Qué horarios tiene la librería? Los tienen los horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Incluyendo los domingos? Los sábados, no, ¿Sábados no? los sábados ¿Ni domingos? termina hasta las 4 de la tarde. Bueno, ahí está, para que puedan conseguir el libro. Yo también quiero aprovechar para recordarles que C7 está invitando a su nueva programación de verano, Sí. con una serie de proyectos interesantes como la Ruta de la Anécdota, también Michoacán Gourmet, El Sabor de Vallarta, además, bueno, una serie de programas que estaremos comentando con ustedes y que tienen que ver con la conservación, difusión y amorosidad de nuestro patrimonio, o sea, provocar, amar nuestro patrimonio, actualizarlo, porque ¿de qué nos sirve tener raíces tan importantes si en la actualidad no se reciben? Cada generación toma todas estas raíces, las hace suyas y las actualiza. Y es la idea, C7 está participando de ello. Les recuerdo que tenemos 25.1 Noticias, 25.2 Cultura, Televisión Digital. Este programa se proyecta, se retransmite mañana en 25.1 Cultura en el 217 de Megacable. Felicito al doctor Toscano de parte del Centro de Imagen y Cultura también. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos para aprovechar y queda por ahí un personaje muy interesante del cual nos hablará en este libro, nos habla y nos lo recupera el doctor Juan Toscano. Te estás refiriendo seguramente a Morga. A Morga. Uh-huh. Y precisamente este personaje tan importante y tan desconocido aquí en nuestra zona, don Antonio de Morga, es un español que sale de Barra, llega a Filipinas, se convierte en alcalde mayor de Filipinas, funcionario público, y empieza a escribir allá la historia de las Filipinas. Ese es el documento más antiguo que existe, contemporáneo o casi contemporáneo al viaje de regreso, que él empieza a escribir allá y del cual yo usé un ejemplar que no existe más que un ejemplar, hay nada más en Guadalajara, de esta edición en una colección particular de un gran amigo mío, gran historiador que por respeto a su colección particular, no mencionamos su nombre, que me hizo favor de prestarme el ejemplar editado en principios del siglo XVII para que pudiera yo consultarlo y tomar de primera mano, Así es. junto con otros documentos que yo tengo, como los de Sevilla del Río y otras cosas más, El testimonio. de los testimonios, Sí. ver que no se les olvide a los jaliscienses y que defiendan siempre a Barra de Navidad como el origen de la globalización de México. Yo no voy a hablar de América, de México con respecto al Asia y con respecto a Europa. Y a pesar de que el centro siga insistiendo en su Centralismo. en su centralismo, en que, como decían los chiquillos de antes, voy mano, no van mano, No, van no, tras, no. como se decía anteriormente cuando jugabas a la traes, vas tras, o sea, van atrás. Nosotros somos el origen y que no se les olvide a los jaliscienses y que lo sigan recordando, como este 9 de agosto, 450 años del regreso
por la carretera que hoy se llamaría la Corriente Negra, El tornaviaje. el tornaviaje a Barra de Navidad. Qué maravilla. La próxima vez que vayamos a Barra de Navidad, vean por el ahí, monumento. San Patricio, todo eso, y ver ese lugar maravilloso y pensar, de aquí salió y regresaron ese tornaviaje hace 450 años ya. En esa lagunita se hicieron los barcos. Acuérdense cuando pasen por Venta del Astillero. ¿Por qué se llama Venta del Astillero? Ameca fue la cabecera donde se planeó físicamente la construcción de los barquitos. El centro logístico, el centro logístico. Sería ahora. Y con personas de aquí, con jóvenes muchachos criollos de la zona de Ameca, de la zona de Amatitán, de la zona de Sayula, de toda esa zona son los que se fueron a conquistar Filipinas. La gran conquista de la Nueva Galicia. Irlanda, no sé si quieres preguntarles algo a nuestros invitados. Pues más bien, ahora que soy vocera también del público que se ha estado comunicando con nosotros, pedirle al doctor Juan Toscano que nos repite el nombre del libro, porque la gente quería saberlo. El libro se llama México, Filipinas desde Barra de Navidad y tiene una portada bellísima gracias al diseñador que maneja don Samuel Gómez Luna, que es precisamente un elemento de los que se usaban en la navegación del siglo XVI, un astrolabio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Llegamos prácticamente al final del programa. Ha sido de estos programas que uno, espero que usted también, pero uno disfruta y se emociona. Yo no sé si les ocurrirá lo mismo, pero cuando empiezas a conocer, cuando aprendes algo nuevo, viene un sentimiento como de agradecimiento, de decir, claro, bueno, qué maravilla que se trabaje, que en la actualidad se revise la historia. La historia, decía mi maestro Francisco Ayón Sastre, no es algo inamovible, está ahí ya. No, se relee, se reinterpreta, se redescubre, se corrige incluso en como este caso, Juan. Pues hemos tratado de hacerlo. Fíjate que hay un museo en la Ciudad de México que estaba en manos de la Secretaría de Marina, donde hace algunos años estuve yo y vi que decía que salía de Acapulco. Les mandé toda la documentación, incluso los libros impresos que hasta ese momento se tenían por la Sociedad de Geografía y Estadística. Ya se cuenta que como buen San Juan Bautista predicando en el desierto, o sea, les fue exactamente igual y siguen insistiendo en Acapulco, cuando Acapulco, y aunque no les guste, no existía, claro. Amigos, llegamos al final del programa. Gracias, Ángeles Barcha, muchas gracias, Claudia, y a cada uno de ustedes, Irlanda, muchas gracias. Hoy con nosotros el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, Samuel Gómez Luna, que está también hoy con nosotros. Muchas Recuerde gracias, que este programa se retransmite mañana si usted lo quiere escuchar nuevamente y que puede conseguir estos libros y seguramente no será nada caro. Gracias, es todo por hoy. Hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, oye nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.